¿Qué sería de nosotros si fuésemos conscientes todo el tiempo de que este puede ser nuestro último minuto? Se preguntaba Martin Heidegger, de quien vamos a hablar hoy, y que nació el 26 de septiembre de 1889 en Merskirch, Baden, Alemania. Su madre se llamaba Johanna y su padre Friedrich, y era un maestro tonelero y además era católico. Sabemos muy poco de su infancia, no se han ocupado tanto sus biógrafos de ella como de su obra, porque es una de las obras más importantes de la filosofía de la humanidad. Hay quienes dicen que de manera indiscutible Heidegger es el filósofo más importante del siglo XX, y hay quienes dicen que incluso del siglo XXI, porque hasta nuestros días no ha salido ningún otro filósofo tan importante como él. Cuando tenía 20 años ingresó al seminario de los jesuitas de Friburgo, pero a las 2 semanas se le pidió que abandonara la congregación porque parece que tenía una salud un poquito endeble, no era muy sano. Así que más tarde ingresó a otro seminario diocesano de la misma ciudad. Fíjense qué importante que era para él la religión. Así que cursó los estudios teológicos durante 2 años. La teología es el estudio de la religión. Desde 1911 se dedicó a estudiar después filosofía occidental en la Universidad de Friburgo, porque realmente se cansó de la teología y de la religión, a la que consideraba una suerte de pérdida de tiempo. Cuando se peleó con la Iglesia llegó a decir que el catolicismo era el platonismo para las masas, lo platónico, la idea alejada de la realidad. A eso se refería cuando dijo esa frase. Durante la Primera Guerra Mundial se ofreció como voluntario, pero cuando vieron su estado de salud le dijeron que era mejor que se dedicara a censurar la correspondencia que llegaba hacia los soldados, es decir, leer las cartas que le llegaban a los soldados y verificar cuáles eran dignas de ser recibidas por ellos, y a su vez las que ellos mandaban a sus familias, de acuerdo a lo que contasen, también debían ser leídas y clasificadas como cartas que podían salir y llegar a su destinatario o no. Luego siguió estudiando filosofía en Friburgo y estudió el método fenomenológico, que es el estudio de lo que podemos ver, y luego asumió la titularidad en la universidad, es decir, se convirtió en profesor titular de la universidad. Él se había casado en marzo de 1917, eso no le impidió enamorarse de una de sus más brillantes alumnas, llamada Hannah Arendt, y tuvo una relación intempestuosa. No se quedó con ella porque su reputación, su posición social, su familia no le permitieron poder arrojar todo por la borda. Así que fue una relación con altibajos en el amor, pero en lo intelectual siempre fue firme. Y finalmente, cuando él se afilia al partido nazi, ella, que es judía y debe huir de Alemania, rompe finalmente la relación amorosa, aunque, recordemos, no la intelectual. Heidegger, como muchos filósofos, dicen que los anteriores no se ocuparon de lo que realmente debían ocuparse. Él decía, todos trataron con la metafísica en lugar de ocuparse del ser. Así que la misión que tenía él era destruir la metafísica. Él quería estudiar sobre lo que ya nadie se había ocupado en los últimos centenios, y era ¿qué es el ser?
y fue en 1927 donde escribió su libro y su obra magna, que se llama Ser y Tiempo. Y entonces se refiere al hombre como Dasein, que en una traducción sería el que está ahí, el que es arrojado a la existencia, el que es eyectado al mundo. ¿Quién es este? El sujeto, el que fue sub-eyectae, el que está detrás de lo eyectado y va a romper con la idea del conocimiento kantiano y que ya había sido fundado por Descartes, en el sentido que él dice que no hay sujeto y objeto, solo está el hombre existencial, el Dasein. Lo que hay es el ser. El ser del hombre se define por su relación con el mundo. Este hombre que fue arrojado a la existencia, que se encuentra ahí, por lo cual algunos dicen es el fundador del existencialismo, que es otra corriente filosófica. Él dice este ser, que es un ser que está para la muerte en la vida, se angustia ante esa muerte. Y se pregunta, ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Y qué es ese algo que hay? Ese algo que hay es el ser. Y la filosofía debe preguntarse por ese ser. Y también debe preguntarse, ¿quién es el ser que se pregunta por el ser? Y también se pregunta por qué el ente humano, por qué la entidad humana se ha olvidado del ser. Y dice, se ha olvidado para poder consagrarse al dominio de las cosas, o de los entes, como las llama también. ¿Qué son los entes? Las cosas externas al ser, a lo que está adentro. El ente es todo lo demás. ¿Y por qué nos distraemos? Nos distraemos para no pensar en la muerte. Y nos hemos cosificado tanto que no podemos llegar más al ser. Y ya nadie rompe la normalidad, nadie piensa en lo original. Nos distraemos con la cotidianeidad, con la rutina, con las cosas que tenemos que comprar. Todo lo que nosotros fabricamos son distracciones para no llegar a preguntarnos por el ser mismo. Para terminar, por hoy, con Heidegger, voy a decir una frase de él que caracteriza aquellas preguntas que se hacía. Y dice, la angustia es la disposición fundamental que nos coloca ante la nada.